bienvenidos a todas y todos. Estamos con una nueva presentación del ciclo científico Interrogantes clínicos, conjeturas diagnósticas, y hoy vamos a presentar la mesa Figuras clínicas de la perversión. Los dejo con María Eugenia, la coordinadora de la mesa. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. En mi nombre y en el de la Escuela Argentina de Psicoterapia para Graduados, les doy la bienvenida a este ciclo que ya presentó Norberto y que venimos sosteniendo desde el 2020, ahora también 2021, Interrogantes clínicos, conjeturas diagnósticas. La mesa que elegimos armar hoy se llama Figuras clínicas de la perversión, y para como epígrafe, para disparar un poco la discusión o para enmarcar nuestra conversación de hoy, elegimos un pequeño epígrafe de una canción de Cerati y Melero que dice: hipnotismo de un flagelo dulce, muy dulce, que es una partecita de la canción Canción Animal. Hoy nos acompañan dos eximios docentes y ex docentes de la escuela, Cristina Pla y Rodolfo Mogillansky. La doctora Cristina Pla, que va a ser quien comience a hablar primero, la voy a presentar, es psicoanalista, egresada de la institución, socia plenaria con participación en actividades de la comisión científica, la comisión directiva y profesora de nuestra querida institución. Médica egresada de la UBA, especialista en psiquiatría, de la Asociación de Psiquiatras Argentinos, APSA, magíster en psiconeurofarmacología de la Universidad Favaloro. Cristina va a hablar primero y después les voy a presentar a Rodolfo, que va a ser el próximo panelista. Así que, Cristina, cuando quieras. Las preguntas que tengan las pueden ir enviando a través del chat, ¿sí? Así que bueno, le vamos a dar la palabra a Cristina, cuando quieras. Bueno, muchas gracias por la invitación. Un gusto para mí participar con ustedes en esta charla. El tema es un tema que en sí mismo a mí me produce muchas complicaciones. Yo lo llamaría las perversiones. No soy muy original con esto y además sigo un poco la idea del planteo lacaniano de las neurosis, las psicosis, las perversiones, entendiendo que intento cercar, aludir, tres estructuras clínicas: neurosis, psicosis, perversión, pero con la salvedad de que la estructura clínica no me está hablando de la persona que tiene tal neurosis o tal perversión. Eso ante todo. Son tres estructuras clínicas. Además, dentro de cada estructura clínica, porque las neurosis, las psicosis, las perversiones, porque dentro de cada estructura clínica hay distintas figuras clínicas de las neurosis, de la psicosis, de las perversiones. Hay un primer gran tema que por supuesto ustedes lo deben conocer, pero yo de todas maneras quiero introducirlo. Cuando se plantea en términos de estructura clínica, no estamos hablando del individuo, de la persona. Estamos hablando de un conjunto de operadores teóricos que, según cómo se relacionan y se articulan, darán por resultado una estructura o la otra o la otra. Entonces, estos operadores teóricos, el sujeto, pero el sujeto lacaniano, que es un sujeto particular, es el sujeto producto de la articulación significante. Y es el sujeto efecto de su impacto
en donde lo ha golpeado, si es que esto ha ocurrido, la extracción de algo que según Lacan es su único invento, que es el objeto A. Constitución del sujeto, entonces, con el golpe de los significantes y con el golpe del objeto. Sujeto en relación siempre, nunca va a ser un sujeto que se tiene que conectar con. No, es un sujeto en relación. El cachorro humano, y aquí digo una expresión con mucho cariño recordando a Silvia Bleichmar, que le gustaba mucho esa expresión, pero después me desprendo de ella. El cachorro humano al nacer se zambulle en el baño del lenguaje. Este lugar del lenguaje, en general, es ocupado por alguien, que puede ser la mamá, el papá, la institución, pero si la cosa anda más o menos bien, en ese lugar lo que está es el deseo de la madre, que también es un operador teórico, no es la figura en sí de la mamá que lo atiende. Ese cachorro que se sumerge en el mejor de los casos y encuentra un lugar donde ubicarse en ese deseo de la madre, queda dependiendo de ese otro, pero no en términos de dependencia vital, que por supuesto también la tiene, pero acá lo que se acentúa es la dependencia del amor y la dependencia del deseo de deseo. Deseo que esta madre tenga deseo para mí. Puede ocurrir que en esa madre también esté funcionando su historia edípica, Edipo, castración, freudiano. Si esto es así, se supone que hay una ecuación niño-falo que ha ocurrido y que ese bebé ocupa el lugar de falo, ocupa el lugar de significante del deseo de la madre, ocupa ese lugar de su majestad el bebé, ocupa ese lugar privilegiado. Eso que es maravilloso también implica una alienación. Uno de los operadores, el sujeto, otro de los operadores, el gran otro, uno de los operadores, deseo de la madre, uno de los operadores que está actuando en ese deseo de la madre para que ese deseo exista. Tiene que ser que en ella haya actuado su Edipo. En términos lacanianos les diría, la metáfora paterna tiene que haber actuado también en esa madre para que esto sea posible y que ese niño pueda cumplir primeros tiempos del Edipo como ubicado en el primer tiempo del Edipo, pueda ocupar el lugar de falo de la madre. Célula narcisista, si ustedes quieren, para decirlo en otros términos. Pero célula narcisista posible si esa madre ha transitado también su Edipo. Lacan, una de las frases que pone, por ejemplo, para hablar en el seminario de la psicosis, de las psicosis, dice, Schreber necesitó ubicarse como mujer de todos los hombres, después como mujer de Dios, porque no pudo ser el falo de la madre. Es decir, desde la perspectiva que yo comparto con ustedes y que les estoy comentando, el psicótico es el que no puede tener acceso a esto. El nombre del padre, la inscripción del nombre del padre no ha ocurrido. El campo de la psicosis deja a ese ser hablante, porque sí es un ser del lenguaje, sí adviene a un mundo del lenguaje, eso ocurre, pero no tiene esta normalización fálica que organiza y ordena las posibles trayectorias de este cachorro.
deseo de la madre, nombre del padre. Estoy ubicando el primer tiempo del Edipo como un operador teórico, en donde el bebé es su majestad, el bebé es el falo de la madre. Segundo tiempo del Edipo y tercer tiempo del Edipo. Segundo tiempo, tiene que intervenir un operador que Lacan lo llama nombre del padre, para sustituir a ese deseo de la madre. Porque fíjense, perdonen, pequeña digresión para ubicarnos, estoy hablando de algo transgeneracional, por un lado, la madre, el padre, sus distintos trayectos, edipos, castración. Y ahora también estoy hablando que eso sincrónicamente actúa en el momento que el bebé viene al mundo o incluso antes, ¿sí? Digamos, el mundo que le espera a esa persona por venir. Pero ahora también les estoy hablando como diacrónicamente estos operadores van a funcionar y cómo y qué va a pasar. Volviendo, segundo tiempo del Edipo, se supone que algo va a privar a esa madre, el agente real, el padre, ¿m? Como operador, les digo, no como la figura del papá. Por supuesto que la figura del papá es importante, porque va a encarnar como la figura de la mamá, van a encarnar estos operadores también, mal, bien, más o menos, como puedan. Segundo tiempo del Edipo, privación de la madre. El padre priva a la madre de ese falo. Su majestad, el bebé, rechaza o acepta que esto ocurra. Es en este paso, en este campo donde queda ubicado el problema de las perversiones. Al mismo tiempo que han ocurrido estos tránsitos, por supuesto que el niño ha sido libidinizado en un mal lugar, como decía Mazzotta, pero en el único posible. Los trayectos pulsionales, las demandas de la madre, han armado un mapa erógeno de ese cachorro. Si bien el falo es un significante privilegiado organizador que en la perversión está desde esta perspectiva teórica, está, organiza, normatiza, hay ley desde esta perspectiva. Vamos a ver qué tipo de ley, pero hay ley. Les digo esto, no sé si va a haber tiempo, para diferenciarlo de algunos prejuicios de que el perverso está fuera de la ley o es un transgresor. Esto va a ser otro tema. La perversión es muy organizada, muy normatizada por una versión del padre, por una ley, por una perversión, jugando con perversión y perversión como versión del padre, muy particular. Pero hay orden. El falo es enorme, si ustedes quieren, y justamente es el monumento que nos habla de la castración de la madre, esa operación de privación de la madre. No, quiero una madre completa, nos habla, pero desde el momento que la quiero, es porque hay una castración. Nos habla de eso, es el monumento a que eso ocurre, y al mismo tiempo lo niega. El fetiche es por excelencia ese significante devenido en un objeto material, puede ser una cosa inerte, un zapato, pero monumento a la falta de la madre y monumento que vela la falta de la madre. Otro operador teórico serían los mecanismos de defensa, Verdrangun para la neurosis, Verferfum para la psicosis, Verlengum
para la perversión. Esto no es tan exactamente así, pero como guía, como camino, sirve para orientarse. Es verdad que la desmentida en la perversión ocupa un lugar importantísimo. En esto, por ejemplo, que yo les describo, comparto con ustedes del fetiche, que al mismo tiempo que señala la falta, la vela, bueno, es ejemplo de la desmentida de los mecanismos de escisión. Mecanismos también de alienación y de separación. Esta majestad bebé, este falo de la madre, tendrá que estar alienado, pero tendrá que separarse. Acá hay graves dificultades para lograr. En general, las perversiones son aquellas constituciones subjetivas que quedan atrapadas al otro. Tienen muy poco de libertad, porque hay un prejuicio neurótico de que el perverso es muy libre, el perverso transgrede. En realidad, las escenas perversas, condición absoluta del deseo para esos ejecutores del acto perverso, son muy siempre parecidas, muy iguales, muy condicionadas, tienen que ser de determinada manera. Hay una especie de necesariedad de fijeza en el rito, en la manera que se lleva esto adelante. Se pueden cambiar los parteners. Al estar tan ubicado el perverso en ese lugar, si es el fetichista, a veces el fetichismo lo toman como la perversión de las perversiones. ¿Mm? A veces hay que separarlo, el fetichismo y el travestismo, de los otros 4 grandes cuadros, porque tienen particularidades diferentes. Me refiero a los otros grandes cuadros: sadismo, masoquismo, voyerismo y exhibicionismo. Fetichismo y travestismo está más ligado con el objeto fálico como significante, encarnado en un objeto inerte, el zapato. En el travestismo, lo que vela es directamente el cuerpo con su traje de mujer, vela lo que queda oculto de los genitales a los que alude y al mismo tiempo disimula. El fetiche aparece como condición absoluta. En los otros 4 grandes cuadros, los objetos que más se resaltan son el objeto voz y el objeto mirada, que son especies del objeto A. En realidad, para Lacan no hay objeto. Ustedes saben, la falta ocupa un lugar estructural. La falta hace posible la pérdida hará posible la causa del deseo. Pero en esa libidinización de su majestad el bebé, van a haber zonas privilegiadas y van a aparecer algunas zonas que producen, en el mejor de los casos, algún tipo de sujeto que vendrá. La pulsión en este cuerpo teórico no es una cuestión que pueda venir de su majestad el bebé. La pulsión en realidad es esos trayectos de cuidados, de miradas, de abrazos, de canciones, de mimos, de la teta, de la colita que la madre ofrece y demanda al bebé. Esos trayectos pulsionales. Es decir, la pulsión es fundamentalmente algo que queda marcado
por las demandas de la madre, por las demandas del otro. En general es la madre, pero puede ser el padre. En los perversos, en las perversiones, estos padres terribles del segundo tiempo, digamos, de lacaniano, tienen un lugar muy importante. A veces el Marqués de Sade, en sus escritos, por ejemplo, habla el ser supremo de la maldad, el ser supremo de maldad. Pequeña cuestión. Perversión y neurosis en este marco teórico quedan de un lado, porque ha actuado la metáfora paterna, porque hay inscripción del nombre del padre. Del otro lado, ha fracasado la posibilidad de inscripción del nombre del padre, no ha funcionado la metáfora paterna y tenemos la psicosis. En las perversiones hay que tener en cuenta que hay algunos prejuicios referidos a, o creencias de que el perverso goza mucho, o que el perverso sabe mucho sobre el sexo, o que el perverso se las arregla muy bien. Algunas cosas son ciertas, otras rotundamente no. Desde la perspectiva que comparto con ustedes, el perverso está muy engañado. Es cierto que queda ubicado en el lugar de que maneja la escena, que ejecuta la escena, que la organiza. Es el brazo ejecutor, es el instrumento. Sade, por ejemplo, en sus escritos tiene todo organizado, cómo van a ser, cómo no van a ser, cuáles van a ser las víctimas. Hay que tener en cuenta que el Marqués de Sade, ubicado en ese lugar de ejecutor, en verdad ha transitado los distintos operadores, su estructura, ha llegado a la posibilidad de preguntarse ¿qué quiere el otro de mí? Ha armado cierta respuesta fantasmática. Lacan maneja mucho esto de la fórmula del fantasma, que alude a esta respuesta fantasmática ante el deseo del otro. Esta respuesta fantasmática habla de un sujeto escindido. ¿Por qué? Porque por definición y por estructura, el sujeto nunca puede estar totalmente completo con ningún significante, siempre le va a faltar algo. Y ese sujeto escindido en relación a algún tipo de objeto que ha podido construir en su respuesta fantasmática a partir de ciertos rasgos y de ciertas vicisitudes en su relación con el otro importante para él. ¿Qué soy yo para vos? Y puedo ser una boquita divina que me chupes y me comas, puedo ser un culito maravilloso que te hipnotiza, puedo ser una mirada que te llena de zozobra, puedo ser una voz maravillosa que te atrapa y te hipnotiza. 4 objetos privilegiados: oral, anal, voz y mirada, que tienen que ver en el neurótico con la condición erótica. ¿Vos por qué te quedaste chiflado cuando pasó una chica por la calle? Y por sus tetas, o por su voz, o por su... ¿Y vos por qué ese hombre? Y qué sé yo, porque pensé que me iba a tocar de no sé qué manera, o ni siquiera lo sé bien. Una cosa es la condición erótica, la sexualidad humana, el niño perverso polimorfo, la sexualidad humana.
por definición tiene un objeto contingente, por definición es muy difícil pensar que el objeto va a ser el adecuado, nunca es el adecuado, siempre hay una disarmonía. El perverso arma una escena, un acto, en donde intenta responder a esta no relación sexual, a esta no complementariedad de los sexos, responde a esto armando un acto sexual. Te lo armo y así, me arreglo fenómeno con mi zapato. O me arreglo armando la escena, el Marqués de Sade con su chica, o el masoquista Sayo con Wanda, que es la que va a mover el látigo. Instrumento del goce. Piensa que es el instrumento del goce, pero ¿del goce de quién? De esa ley que lo organiza y que lo determina, de ese otro que siempre está en la escena. La perversidad, la perversión, las perversiones no son sin ese gran otro que organiza y legaliza. Y el agente perverso ubicado desde el lugar del pequeño objeto a su semblante es tan solo el brazo ejecutor de ese otro gozador que busca la angustia de su partener. Estoy hablando del sádico en este momento. Busca la angustia de su partener y lo que queda enmascarado es que está buscando ofrecerle a ese otro con el que quiere encontrarse un objeto causa de goce y no de deseo. Hay una especie de saber creído por el perverso respecto a la posibilidad de lograr un sujeto absoluto del placer, que sería un sujeto que no existe, el sujeto gozador total y absoluto, sin ningún tipo de falta ni de castración, no el del deseo. Por eso el deseo, en verdad, está como frisado, está como menoscabado en las perversiones. En las perversiones hay un instrumento dirigido al goce del otro. En ese sentido, no sé si tengo tiempo, por favor, ¿me avisan cómo ando con eso? ¿Bien? Sí, seguí, tenés unos Bueno. minutitos. Ya, un par de minutos más, 2, 3 minutos. Bueno, entonces intento y pasar a... porque si empiezo con la descripción de cada cuadro, imposible. Entonces, desde esta perspectiva, el perverso, ubicado desde ese lugar del pequeño objeto A, es casi imposible que pueda amar, porque para amar, el objeto A, bueno, tendríamos que... El objeto A tiene las características de ser también aquello que te enamora del otro o que te hace amar. Tenés que tenerlo ubicado en el otro para vos hipnotizarte con ese otro porque le viste un no sé qué que te enamoró, que te produce deseo, que te causa el deseo, que te causa el amor. Esto el perverso no lo tiene porque lo tiene de su lado. Tampoco se puede dirigir al otro en busca del saber, porque ya lo sabe, porque está ubicado del otro lado de la fórmula que le haría posible dirigirse a un otro del saber.
no siente malestar. No hay una cuestión de culpa o de malestar. En ese sentido, es muy posible. Freud, por ejemplo, trae el caso que a mí me parece muy tierno de ese funcionario público que planchaba los billetes, los lavaba, lo trae a propósito de un caso de neurosis obsesiva, el hombre de las ratas trae una mención de un paciente que él tuvo, que lo vio muy pocas veces, una o dos veces seguramente, no creo que más, que planchaba los billetes, una escrupulosidad y sentirse muy culpable si los billetes estaban sucios, no estaban sucios, si estaban roñosos, no estaban roñosos. Y Freud, en esa entrevista le pregunta sobre su vida sexual, y señor, aparte de eso, ¿cómo le va a usted en su vida sexual? Y el funcionario le contesta, muy bien, yo no tengo ningún problema. A ver, pero ¿por qué no tiene ningún problema? Cuénteme un poquito más. Y no, porque yo ¿qué hago? Yo me hago amigo de algunos, gano su confianza, me hago invitar a su casa. Entonces tienen hijas jovencitas, como me gano la confianza de la familia, las invito a pasar un día de campo, yo, un señor serio, como una especie de amigo de la familia, las llevo a pasar el día de campo, invento una excusa para que tengan que quedarse a dormir conmigo en en un hotel, en un hospedaje, y esa noche me meto en la cama con ellas o me pongo al lado y las masturbo. Entonces Freud le dice, ¿y no tiene miedo usted de enfermarlas con sus dedos roñosos? No, ¿por qué? ¿Por qué las voy a enfermar? Por supuesto, ese paciente no volvió nunca más. Es decir, si alguna vez eh, consulta a alguno de estos personajes, no lo hace por su forma de goce, lo hará por otras cosas. Su forma de goce no les produce dudas, no les produce inquietudes, no les produce angustia. No, los que pueden consultar a veces son los parteners de estos personajes. No hay pareja sadismo-masoquismo. Dos perversos se encuentran y no pasa nada. El sádico, o el masoquista, o el voyerista, se encuentran con un neurótico o con un psicótico, no con un perverso. Y Cristina, hay que ahora ver sí qué te voy a hacen pedir con que ese vayas, partener. te Voy voy a pedir que vayas cerrando, redondeando, ¿sí? voy Perdón. cerrando. Disculpen, no, por eso te preguntaba porque yo me entusiasmo, disculpen, pero quiero escucharlos a ustedes. Es decir, hay que ver la normalidad. Un perverso puede encontrar algún tipo de estabilización y de normalidad y que haga una vida que más o menos le resulte. Como un psicótico o un neurótico pueden encontrar cierta normalidad. Pero puede pasar que si producen daños irreparables o complicados a sus parteners, se van a ver después con problemas legales. Puede pasar también que si encuentran un sitio social propicio son a veces, si son inteligentes, si tienen cierta cosa creativa, pueden ser buenos conseguidores de seguidores. A ver, en una cárcel puede haber un sádico y que puede ser respetado por sus compañeros. Y voy a una cárcel porque me resulta más fácil decirlo, pero en distintos ámbitos sociales, un personaje con una estructura perversa puede lograr un lugar social y un reconocimiento y un poder sobre determinados grupos. Bueno, disculpen, quiero escucharlos y bueno, después continuamos. Bueno, gracias Cristina, muy interesante tu ponencia, hay montones de felicitaciones y preguntas que vamos a leer después de la ponencia de Rodolfo.
A ver, ahora voy a presentar al doctor Rodolfo Rodi Mogillansky. Yo digo Rodi porque, como le decía, lo recuerdo de la época en que fue profe mío. Rodolfo es médico, especialista en psiquiatría, psicoanalista, máster en pareja y familia, miembro de ABDEVA, de IPA, de la Federación Española y de la Federación Europea de Asociaciones de Psicoterapia, ex miembro de nuestra institución, ex rector hasta el año del 2013 al 2021 del IUSAM, el Instituto Universitario en Salud Mental, autor y coautor de más de 20 libros en español, portugués, italiano e inglés, y premio Sigourney Award 2019. Bueno, y como además decía, ex profesor de nuestra institución. Rodolfo, te damos la palabra, bienvenido de nuevo. Bueno, un poco grandilocuente mi presentación, pero bueno, te la agradezco. Estoy muy agradecido a esta invitación. Para mí la escuela es un lugar muy querido y muy apreciado. Tengo una enorme nostalgia por la época en que participé activamente dentro de la institución, que me acogió muy generosamente. Yo no soy un egresado de la... No sé muy bien ni cómo fue que alguien me invitó a ser parte de la escuela y después trabajé como docencia durante varios años. Muy lindos y muy buenos, y realmente fue una experiencia maravillosa para mí. Incluso antes de charlar, cuando hablábamos informalmente, en algún sentido expresé mi lamento por algún momento, ni sé muy bien por qué dejé de ser miembro, y les expresé el deseo de volver a ser miembro, o ellos me lo ofrecieron y bueno, voy a volver a ser miembro de la escuela. Otro reconocimiento es el coraje de la Secretaría Científica o de la dirección de la escuela de abordar un tema tan complejo y tan provocativo como el tema de la perversión, tan discutido y que merece ser interrogado, merece ser hablado, y como decía Cristina al principio, es un tema complicado por diversísimas razones. A ver, ¿por qué diversas razones? Porque me parece que una primera distinción de la cual yo quiero partir es de una distinción en donde creo que no están habitualmente discriminados entre posiciones políticamente correctas y lo que es una interrogación psicoanalítica del tema. Yo en general diría que me parece muy bien todas las posiciones políticamente correctas que de algún modo legitiman las diversidades sexuales. Lo que me parece que desde el psicoanálisis, una cosa es adoptar una posición políticamente correcta frente a eso, frente a la cual tomo firmemente posición, y otra cosa es renunciar a nuestro particular punto de vista como psicoanalistas de poder interrogar eso, sobre todo frente a un modo de pensar, un modo de discutir, de parte en donde aparece como algo muy provocativo, intentar interrogar, no juzgar. Me parece que en ese sentido la posibilidad de pensar desde el psicoanálisis acerca de las perversiones no es un juzgar, sino es un interrogar, un poder pensar. Y en ese sentido es algo de lo que voy a tratar de hacer. Tengo un otro agradecimiento a Cristina, que por la muy buena y clara exposición que hizo, me va a ahorrar
muchas distinciones metapsicológicas que ya ha hecho, y en todo caso lo voy a tomar como punto de partida. En ese sentido tengo que aclarar que, si bien no soy parroquiano del lacanismo, conozco bien Lacan. Juan Quindar me ayudó durante años a leer todos los seminarios. En general me defino como un personaje sin parroquia. No pretendo además que tengan articulación entre una y otra, sino que distingo claramente cómo desde cada una de ellas se piensa, o por lo menos creo que así funciona dentro mío. Una breve introducción, sumando a la excelente exposición que hizo Cristina. A ver, querría como situar el punto de partida metapsicológico que yo tengo, siguiéndolo a Freud, acerca de cómo concebir, cómo pensar la perversión. Hay que darse cuenta del enorme esfuerzo teórico que le costó a Freud desde la primitiva descripción de que la perversión era la pulsión sin represión, en donde si bien hacía una clara distinción, si bien había una distinción entre aberraciones y sexualidad no aberrante, por otro lado, Freud tuvo el enorme mérito de quebrar esa discontinuidad entre una y otra. El esfuerzo teórico de él fue realmente inmenso. Me parece que un punto importante es la relación que él logró concebir a través de un recuerdo infantil de Leonardo da Vinci, de la relación de perversión con narcisismo, en donde el objeto sexual de Leonardo era un objeto narcisista, y me parece que el gran lío se armó desde el punto de vista teórico con ese gran texto que es Pegan a un niño, en donde, desconcertando un poco a Freud y a los pensadores de su época, pudo concebir que la perversión tenía 3 etapas y una segunda etapa inconsciente. Esto puso en un gran lío a toda la teoría, porque entonces, ¿qué es lo que diferenciaba la neurosis de la perversión? Incluso hay un famoso texto, quizás ustedes lo conozcan, de Hans Sachs, del año 23, en donde él dice que, decía en ese momento, que entre perversión y neurosis no había diferencias salvo la sintonía o no sintonía que tenían con el yo. En todo caso, me parece que el mayor logro metapsicológico de Freud es alrededor del texto del fetichismo, junto con la decisión del yo en el proceso defensivo más tardío, en donde él establece que hay una diferencia estructural, siguiendo las palabras de Cristina, entre perversión y neurosis. No se trata de la represión del Verdrangung, sino de otro mecanismo, distinto incluso de la psicosis, de la Verwerfung, del repudio, sino que el fundamento del modo de funcionar de un perverso está dado por una decisión dentro del yo, decisión que hasta ese momento él no lo había podido como admitir dentro de su modelo teórico, en tanto suponía que el yo de cada sujeto tenía que tener cierta coherencia dentro de sí mismo y en donde concibe la decisión del yo. La decisión del yo en donde él se maneja de un modo como habitualmente la gente se maneja, y en otro sector hay una desmentida de la castración. ¿Desmentida de la castración de qué? Porque me parece que en este punto hay que, si bien
Cristina lo remarcó y lo hizo brillantemente. Quisiera como puntualizarlo más, es desmentida de qué castración. Básicamente, desmentida de la castración de la madre fálica. Esa es la castración, en donde a partir de esta operación que hace el perverso, consigue construir un mundo, consigue dar las bases de un mundo dual, en donde él establece una relación dual con la madre, en donde no hay un tercero que de algún modo se interponga en esa relación dual con la madre. En este punto de vista, y tomando como punto de partida esta definición metapsicológica, que yo creo que es la que sigo teniendo aún hoy en día, acerca de la perversión, voy a tratar de localizar dentro de estas escenas de la perversión un punto específico. Es decir, por un lado, me parece, suscribo el texto de los Barangé acerca de la diferencia entre perversión y perversidad. Y en ese punto me parece que me voy a ocupar más de esto. Yo mandé un texto previo, se lo mandé a María Eugenia, que es algo que nos ocupamos junto con un amigo mío, por quien tengo una alta estima, escribimos un libro sobre esta cuestión. Y es para poder salirnos del entrevero de las descripciones más con juicios de valor acerca de qué era perverso o qué no era perverso, tratamos de dar una descripción de cómo es la fenomenología del perverso en la sesión analítica. Y voy a centrar en lo que resta de mi intervención en ese punto. Y en esto tengo que rendir en algún sentido un agradecimiento a mi amigo Juan Pablo Jiménez, que con quien escribí este libro, y buena parte de estas ideas fueron concebidas en común con él. Uno de los elementos que nosotros, para decirlo, voy a tratar de hablar, creo que estoy hablando suficientemente pausado, si no, por favor me avisan. Perfecto, perfecto. Uno de los elementos que manejamos, tratando de decirlo en el estilo más llano posible, es que la situación analítica no es una situación cero. ¿Esto qué quiere decir? Que el maravilloso invento que hizo Freud, al cual le rindo tributo hoy en día, de la posibilidad de que el analista funcione como no comprometido o no siendo afectado por la versión analítica, hubo que tratar de pensar que esto, si bien sigo hoy suscribiendo la regla de abstinencia y sigo suscribiendo toda la metodología de Freud, que me parece que es probablemente el mejor invento que hizo Freud, diría que el perverso pone muy a prueba esta posibilidad de mantener las reglas o las regulaciones o la modalidad tan especial, tan rara, ¿no?, de una relación como la que Freud propone en la situación analítica. Decíamos con Juan Pablo que cada individuo en su vida tiene como un costado
en donde de algún modo comparte con los que lo rodean un mundo en común. Con ustedes participamos de un mismo lenguaje y aunque haya malos entendidos y seguramente las palabras para uno y para otro son distintas y tienen distintas significaciones, compartimos una suerte de lo que Wittgenstein llamaría un juego de lenguaje. Es decir, compartimos una serie de jergas que de algún modo nos hacen pensar que compartimos un mundo. Por eso, además, cuando somos convocados por un paciente, partimos de esa premisa, que tenemos algún mundo compartido y desde ahí planteamos un contrato, planteamos un modo de funcionamiento de todo esto, que va a tener, por un lado, este costado simétrico de compartir un mundo en común y un costado asimétrico. Un costado asimétrico en donde nosotros participamos dentro de la situación en una situación de asimetría con el paciente, desde nuestra posición como analistas. Uno de los problemas que veíamos nosotros es que en la clínica que teníamos con un paciente perverso, y de eso tengo afortunadamente bastante experiencia, que vino un poco a partir de que en el año 90 con un grupo de colegas habíamos formado un centro de adicciones y empezaron a derivar carradas de pacientes con patologías compatibles con lo que fenoménicamente se denomina un perverso. Me permitió, o después compartir varias mesas redondas con Juan Pablo, nos permitió como compartir la idea que una de las cuestiones que se daban en la clínica de la sesión analítica es que nosotros creíamos estar manteniendo una relación asimétrica con el paciente, mientras el paciente sostenía una relación simétrica. Permanentemente pervertía o de algún modo subrepticiamente, y de algún modo en algún momento nos sorprendíamos con que esa especificación de la situación analítica no funcionaba de ese modo, en donde de algún modo, de modo subrepticio, el perverso nos imponía reglas de juego que no eran las inicialmente acordadas. Y de algún modo, incluso por la modalidad con la cual el perverso funcionaba, terminábamos funcionando de ese modo, de acuerdo a ese tipo de reglas. Un otro tema que explorábamos con Juan Pablo era que, en general, un perverso no consulta por su perversión, consulta por otra cosa. Consulta por algún padecimiento de un otro orden muy distinto, no sintiendo que su modalidad de funcionamiento perverso sea algo por lo cual merezca consultar. Después, en el transcurso de un análisis, nos vemos como sorprendidos con una historia que no había estado inicialmente planteada en el comienzo de nuestra relación con nuestro paciente. Y me parece que una de las cosas que nos llamaba la atención es que en todo caso cuando se nos presentaba esta escenificación, teníamos una sensación como de extrañeza por momentos,
como algo como algo inesperado, y que simultáneamente por esta característica inesperada, muchas veces o en general, producía en nosotros una especie de estado de curiosidad y fascinación por lo que era la narrativa de esta escena perversa. Algo que nos dábamos cuenta era que el modo de poder entrar o poder seguir en contacto con este paciente perverso era poder dejarnos fascinar por lo que era su relato. Para poder después, en algún momento, poder cambiar, ver cómo, y esto no es soplar y hacer botellas, cómo de algún modo poder ayudar a nuestro paciente a poder interrogarse acerca de este modo de funcionamiento, en el cual, además de la fascinación que eventualmente produce en general una característica clínica relativamente habitual, es el sentimiento de superioridad de su modo de funcionamiento respecto del nuestro. Y tenemos que también poder tolerar este sentimiento de superioridad que de algún modo nos plantea este tipo de narrativa. Voy a dar un pequeño ejemplo clínico, lo más deformado posible, aunque es desde muchos años atrás. Era de un hombre sumamente inteligente, brillante, que había tenido un funcionamiento académico y profesional absolutamente destacado, y que me consultó porque tenía algunas dificultades, según él, por rivalidades de sus compañeros, por lo destacado que era él en su modo de trabajo, de rivalidad con ellos. Este hombre era un experto en cómo capturar a las personas que hacen consultas en medios de internet para que no se vayan. Y eso parecía que era muy hábil y tenía un puesto acorde con un expertise fantástico que este hombre tenía. Y en algún momento, algún tiempo después, me contó como al pasar algo de lo que era la relación de él con la mujer. Y en donde él escrutaba bastante cuál era mi reacción, presuponiendo que yo iba a tener algún tipo de prejuicio o respecto de lo que eran sus prácticas. La práctica de él, voy a decirlo muy sucintamente, consistía en que le pedía a la mujer que mientras tenían relaciones sexuales lo insultara. Y le decía y que le dijera lo malo que él era para tener relaciones sexuales. Y el enorme placer que él le provocaba esto, sintiéndose como un enorme benefactor de esta mujer, en tanto la hacía sentir como una reina. Y él me escrutaba bastante mis palabras acerca de cuál podía ser mi reacción, donde yo podía estar como condenándolo. Esta escena fue progresando hasta incorporar un tercero dentro de la relación, en donde
este tercero tenía relaciones sexuales con la mujer mientras él miraba, y la mujer le iba contando lo bien que tenía relaciones sexuales este hombre a diferencia de él. Esto incluso progresó más adelante en que la mandaba a la mujer y la mujer se avenía a esto, a ir y levantarse un tipo en la calle, mientras se comunicaba telefónicamente con él y en donde le iba informando de lo bien que le iba con todo esto. Él, esperando algún grado de condena de parte mía, o por lo menos de extrañamiento, en realidad yo pude como sostener mi no juzgarlo de parte de eso y preguntarme con cierta extrañeza cómo consigue este hombre que la mujer haga eso, ¿no? O qué sé yo, preguntas tan ramplonas con cosas de ese tipo. Me llevaban a una especie de estado medio de extrañamiento con lo que para mí eran mis modos de sentir o mis hábitos. En realidad empecé a poder darme cuenta de el modo de funcionamiento de él, y fue cuando esto progresó, fue que él no toleraba que cuando me empecé a dar cuenta que él escandía sus palabras, y entonces eso, al momento en que él terminaba de hablar, era como un mandato de que yo hablara. Cuando empecé a darme cuenta de eso, el momento de comenzar a hablar, eso es derecho mío, no es una orden de él. Y esto empezó a irritarlo profundamente, ¿no? Ahí fue cuando pude como correlacionar de que cómo funcionaba en él este apoderamiento del otro desde este lugar aparentemente masoquista, en donde el hombre este que se acostaba con la mujer de él era un títere de él, y quería transformarme a mí, dentro de la transferencia, en un títere de él. Precisamente la posibilidad de poder ir como explorando esta situación, cosa que no fue nada sencillo, en donde precisamente el cuestionamiento de este modo de funcionamiento, como bien lo señalaba Cristina, con este señor que planchaba billetes, cuando Freud intentó interrogar esto, este hombre no apareció más. Esto requiere una especie de enorme esfuerzo técnico en el papel nuestro de la perversión, y es como de algún modo hacer tolerable o cómo manejar con un timing muy preciso nuestras intervenciones, que no son tomadas en general como interpretaciones, sino que son tomadas en un tren de simetrizar la relación como opiniones, no como interpretaciones. Rodolfo, te pediría que vayas cerrando, si es factible, ¿sí? Yo diría que con lo que he dicho me quedo más o menos satisfecho. Sí. Y entonces seguimos conversando. Bueno, bárbaro, gracias. Me parece, tenemos un montón de intervenciones. La verdad es que las exposiciones fueron buenísimas. Yo sí me doy el gusto de felicitarlos así en vivo y en directo. Y como ambos mencionaron, no solo buenísimas, sino valientes en un tema tan espinoso donde uno realmente cada palabra que dice se está jugando y del que hablamos tan poco. Bueno, a ver, esperen que voy a abrir el chat para comentarles las primeras intervenciones. Les comento, como las primeras intervenciones ocurrieron durante la exposición de Cristina, por ahí las primeras están dirigidas a Cristina, pero yo las voy a hablar, se las digo a los dos y después cada uno va tomando lo que quiere. Osvaldo Maltz pregunta: tomando en cuenta los operadores teóricos que mencionás, Cristina, ley, castración, desmentida, ¿cómo pensar posible la clínica de la perversión? ¿Qué figuras clínicas presentaría la perversión en el análisis? ¿Sí? Después pregunta
Mabel Fuentes. Quería preguntarte acerca de la cuestión de la ley en la perversión. ¿Sería la ley insensata del superyo en su imperativo de goce? ¿Cómo pensar el superyo en la perversión? Adriana Cabuli pregunta, se suele decir que el perverso no consulta a un analista, ¿es así? ¿Puede haber sujetos más o menos perversos? ¿Hay diferentes grados de perversión? Insisto en que pueden tomar los dos. La pregunta siguiente, que es de Norberto, dice, siguiendo la línea de preguntas, ¿por qué consultaría a un sujeto en posición perversa? Me voy a saltear un poquito y voy a ir a alguna que esté para los dos y después volvemos, o por lo menos que se dirija más a Rodolfo. Un momentito, después volvemos, ¿sí? Hay un comentario de Laura Marchese que dice, atendía a un paciente con las características que Rodolfo comenta y era permanente el intento de saber acerca de su analista. Yo le conté todo de mí y no es justo, usted no me cuenta nada. Para mí es más importante la relación amistosa que la profesional. Yo debería saber más de su vida personal. Coincido plenamente con esa clínica que explica Rodolfo, ¿sí? A veces uno no se preguntaba en realidad a qué viene. Perdón, a veces uno se preguntaba, en realidad, ¿a qué viene? Lo curioso, trabajaba como profesional de la ley. Otra pregunta más que está en principio dirigida a Rodolfo, y con eso cierro. Muy interesante plantear la posibilidad de interrogar sin juzgar. La hace Cynthia Chantrill, ¿sí? Respecto de la no asimetría, y lo planteo así a propósito, en la atención de perversos, diría que esto produce un modo particular de transferencia, por ejemplo, una atención fascinada en vez de una atención flotante, ¿sí? Bueno, yo les diría que dejemos acá, no sé quién quiere comenzar a responder, y después hacemos otra vuelta, ¿sí? Ladies first. ¿Quiere comenzar a responder David Sachs? Si viene, che, más vale que lo invitamos. Aceptamos gente de todos lados. ¿Quién tiene ganas de hablar? ¿Sí? Dice Cristina, me parece que tiene... Y después en todo caso. Bueno, si querés, Cristina, te escuchamos. Sí. Ahí va. Ahora se escucha, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, Rodolfo, gracias por tu exposición. Y no me digan tantos elogios porque me avergüenzo. Realmente un gusto escucharte. Claro, pensaba esto del trabajo con nuestros analizantes, ¿no? Yo creo que algunos, en mi caso, no llegan a ser analizantes. Si yo tuve alguna vez alguna situación terapéutica con alguien que tenía una estructura perversa, yo creo que no llegó a ser analizante. Lo que ustedes refieren, el ataque al encuadre, diría yo clásicamente, la imposibilidad de mantener la regla analítica o ni siquiera de proponerla. El lugar del saber lo ocupa él o ella. Yo creo que así como hay que no achicarse con los pacientes psicóticos, uno tampoco tendría que achicarse y tendría que animarse si llega algún paciente con una estructura perversa. Pero realmente para mí sigue siendo un desafío muy difícil, porque, y creo que análisis no, en todo caso algún tipo de intervención psicoterapéutica para aliviar un sufrimiento, si es que, pero muy difícil no terminar siendo aliado. No porque uno quiera, y no por juzgar, no estoy hablando de juzgar. Yo con las formas de goce de las personas no me meto, esto cada cual tiene la que puede. El problema no es ese, el problema es cuando realmente hay un daño. ¿Será que en mi clínica, yo
lamentablemente cada cual tiene lo suyo. Yo estoy más marcada por el trabajo con casos de abuso en jovencitas. Es decir, estoy más marcada por el trabajo con el partener del perverso, que no son perversos. Insisto, el partener de un perverso no es perverso. Por lo menos en como yo lo pienso teóricamente, pero además en mi experiencia de décadas de trabajo en instituciones y en privado. La relación con la ley, y le paso la palabra a Rodolfo, después seguimos porque hay muchas cosas muy importantes que han planteado. El perverso tiene ley. Ya lo creo que tiene ley, tiene orden y tiene norma. Pero está más regido, o regido, no digo más regido. Justamente la estructura perversa tiene la característica de que su régimen está, si ustedes quieren, podría servirnos como para compartirlo y con una figura superyoica total y absolutamente dictatorial y malvada, maligna. No es un super yo benigno posibilitador, o no es el super yo de la declinación del complejo de Edipo, tercer tiempo del Edipo como operador teórico, si yo lo pienso con 3 tiempos del Edipo, esa que advendría luego de que el padre se merece su lugar, luego que lo importante es el amor y el respeto al padre porque el padre se lo merece. Ese es el padre posibilitador, ese es el padre que puede avanzar con la ley, pero hacia una posibilitación del deseo de su majestad el bebé. El padre anterior, que es el padre y la ley, que creo que funciona a rajatabla en la estructura perversa, es el terrible. Es el ser supremo de maldad del Marqués de Sade. No sé si tuvieron el gusto de leer algunas cosas del Marqués de Sade. Es un personaje muy particular, y no lo digo desde un lugar de si solo esto lo puede utilizar en pro de algún tipo de goce que al sujeto le venga bien, qué sé yo, eso no pasa nada, como dicen los chicos. El tema es cuando no queda ceñido a una escena privada. Una cosa es cuando hay una escena privada, cuando hay un contrato, cuando hay un trato, sean 2, 3, 4 o 5. Podés incluir un gato, un zapato o lo que quieras. Pero si es algo privado, que están de acuerdo, y que las personas que participan están con la capacidad de estar de acuerdo. Porque si es un niño o una niña el que participa, yo entiendo que no está capacitado para decir si está de acuerdo o no. Y no porque me ponga en moralista o no moralista. O sí, qué sé yo, si quieren sí, no sé. Me parece que ahí a mí se me arma un límite, cuando el daño sobre el partener es sobre un partener que no está en condiciones de elegir, que queda atrapado. ¿Mm? Bueno, cedo mi lugar y después continuamos, pero me gustaría escucharlo a Rodolfo. Bueno, muchas gracias, Cristina. En primer lugar diría que el perverso sí tiene una ley. Una ley en donde él, a diferencia de los sujetos no perversos, no son usuarios de una ley. Él es la ley. Él de algún modo impone una ley acerca de cómo deben ser las cosas. Imposición que viene de esta relación dual que tiene con esta madre fálica.
me pareció muy interesante el comentario que había hecho esta colega acerca de la discusión que le planteaba a este hombre que yo debía ser un abogado, supongo, en donde consideraba totalmente injusto que esta colega intentara comprender lo que le pasaba a él y no le contara lo que le pasaba a ella. De algún modo, el tema ahí es quién pone la ley o quién pone la agenda. Citando a Gramsci, quien pone la agenda dice cómo son las cosas. Y en todo caso, él quería imponer su propia agenda, su propia ley, y la consideraba una sonza a ella, o injusta al menos, que le propusieron una relación en donde no conversaran los dos acerca de lo que le pasaba a los dos. Y consideraba como una suerte de injusticia que ella se ocupara de él como paciente. En ese sentido, él tenía así una ley, es una ley muy particular, es una ley en donde él no es como partícipe, como somos todos nosotros, de una ley que respeta un orden en donde la posibilidad de lo ajeno, del otro, de la posibilidad de existencia del otro, no es alguien a quien convertimos en un servidor nuestro. Diría que en todo caso el perverso anula toda posibilidad de ajenidad o de impone una ley en donde, como decía Cristina, es un dictador. Y de algún modo es un dictador que no cree ser un dictador. En general hay un sentimiento de superioridad, donde uno queda más bien en la situación de ser un antiguaya o un puritano que no se anima a hacer las cosas que él hace. Y en donde un punto importante es poder soportar dentro de uno esta suerte de humillación, entre comillas, para poder entender cómo funciona él. Tengo aquí una pequeña diferencia con Cristina. Yo creo que, por lo menos en mi experiencia, he tenido varios tratamientos analíticos, entre comillas, exitosos respecto de pacientes perversos. Incluso un texto que les envié ahí, El hombre que iba al barrio oscuro, yo después incluso he descrito una serie de indicadores de cambio en donde presupongo que en el caso de este paciente perverso, al cual tuve en análisis durante cerca de 4 años, él modificó su modo de funcionamiento desde la consulta hasta la finalización del análisis con él. ¿Qué quiere decir que cambió en qué? Este hombre no consultó por su perversión. Para decirlo sucintamente, la actuación perversa que él tenía es que él iba los fines de semana, era un hombre que había vivido en el extranjero y vino acá a la Argentina, iba a un barrio de prostitutas en donde contrataba un par de prostitutas, les pedía que se vistieran con la ropa de él, hicieran juegos sexuales delante de él, que no lo tocaran, y después volvía a su casa y se masturbaba. En donde costó bastante poder lograr, y creo que este es un punto importante, y es que esta escena, de algún modo repetida, no era una escena que en un principio tenía palabras. Costó algún tiempo poder lograr poner palabras y describir esa escena. Y en donde
este hombre muy inteligente, un hombre brillante, intentaba convencerme, era un hombre de izquierdas, intentaba convencerme que él era un benefactor social, porque iba con las prostitutas, no las tocaba e incluso les pagaba. Y en todo caso se indignaba bastante si él suponía que yo no participaba de este lugar de benefactor social que él tenía en esta escena. Bueno, los que tengan ganas pueden leerlo, este texto. Está publicado incluso con indicadores de cambio en la revista aperturas.org.es, una revista española. Indicadores de cambio acerca de la perversión. Es una versión, no es la primera versión, sino es una versión en donde voy definiendo los indicadores de cambio dentro de este paciente. En donde, evidentemente, dentro de la bolsa de la perversión, sí, caben muy distintos papeles. Y no diría que esto que yo pude como puede lograr esta evolución o este cambio dentro de este paciente sea posible en todos los casos. Bueno. Si les parece, leo tenemos muchas preguntas, como quieran. Si les parece, yo sugeriría leer la nueva ronda. ¿Sí? Una sola cosa más. Sí, dale. ¿Por qué consulta un perverso? No consulta por la perversión. Diría como caso ejemplar, recuerdo de una colega de otro país que ella a través de internet se había enterado que yo estaba particularmente interesado en el tema de la perversión, y esta chica, para poder excitarse sexualmente, necesitaba asfixiarse, necesitaba ponerse una bolsa de nylon hasta el borde de la asfixia para poder excitarse. Esta chica estaba en análisis, en realidad estaba haciendo su formación analítica en una asociación de otro país, y me llamaba no por esta forma de excitarse, sino por el temor que ella tenía a que este modo de excitarse pudiese eventualmente provocarle algún daño orgánico, algún daño cerebral. No cuestionaba en ningún momento, sino que estaba como preocupada y con razón. En todo caso consultaba por eso. El paciente que hablaba antes, de este que le pedía que dos mujeres se desnudaran y tuvieran juegos sexuales, él consulta porque él tenía ritualizado esta escena, limitado a los fines de semana, y consulta porque se le fue de las manos y empezó a ir durante la semana también. Cuando esto comprometía su poder omnipotente de manejar esta escena. Bueno, punto. Discúlpenme. No, para darle lugar a más preguntas, ¿sí? Mónica Fabeluques dice, interesante y clarísima la ponencia de Cristina, que es la que estaba escuchando en ese momento. ¿Cuál sería el sufrimiento de un perverso? ¿Sí? Después, ¿qué sucede cuando un perverso cruza con un neurótico? Alguna de estas inquietudes quizás ya fueron como contestadas, ¿no? Pero yo igual voy siguiendo y se las leo. Cintia Chantril pregunta, que también creo que un poco te contestaron, Sai, ¿cómo piensa la relación del perverso con la ley, teniendo en cuenta su rigidez estructural y el hecho que no se sabe, el hecho que no se pregunta por qué sabe? ¿Sí? Inés Burgui, pregunto sobre la relación entre la perversión como estructura y el fantasma perverso en la neurosis, que si bien no hay pasaje de una cuestión a la otra porque son discontinuas, ¿se puede decir que de algún modo cada una revela algo de la otra? ¿Cuál sería el punto de entronque entre ambas?
A ver, un segundito que voy a las siguientes. Norberto pregunta para Rodolfo, si podés explayarte, Norberto Llove, ¿sí? Si podés explayarte sobre la diferencia entre una posición políticamente correcta y la posición del analista. ¿Qué sería una posición políticamente correcta y cuándo se podrían confundir una con la del analista? Bueno, después, una pregunta mía. ¿Cómo piensan la perversión femenina? Porque los dos hablaron todo el tiempo de varones o de hombres, incluso en masculino, ¿no? Y una última, Osvaldo Maltz, una última por ahora, porque tenemos 1000 más, ¿sí? Muy interesante el caso que comentás, Rodolfo, dice Osvaldo Maltz. ¿Por qué lo pensaste dentro de las perversiones? Y el masoquismo en las neurosis, hacerse humillar, degradar en posición de objeto. Bueno, me parece que con eso tenemos para seguir un rato más, ¿sí? Los escuchamos. Cristina, ¿querés arrancar vos? ¿Sí? Sí, me parece y después le damos, vamos por el mismo orden, ¿sí? Tenés que activar tu audio. Ahí está, ahí se desmuteó, sí. Ahí lo hice. Lo hice, lo hice. A ver. Hay algo que creo que a mí me produce mucha complicación, me produce realmente muchos interrogantes. El sufrimiento de un perverso. A ver, es imposible pensar que no pueda haber algo que lo haga sufrir. Es cierto. Es verdad que esta estructura clínica casi garantiza la satisfacción, casi que tenés garantizada la no pregunta, el no dudar, el saber qué es lo que tenés que hacer para conseguir el placer. Pero fíjense qué interesante. Al mismo tiempo, es una estructura que justamente por el andamiaje de sus operadores teóricos, a medida que va avanzando el tiempo, va produciéndose algo que es como la rigidización cada vez mayor de este ejecutor perverso, con una identificación cada vez mayor de este sujeto perverso con su fetiche o con su modalidad de práctica perversa. Esto en las películas se ha visto, por ejemplo, yo soy un poco vieja, perdónenme los jóvenes, había una que era maravillosa, por ejemplo, no es bueno que el hombre esté solo, que el tipo terminaba como con la muñeca, que era su compañera, ¿no? O Casanova, que el tipo terminaba identificado totalmente con su pájaro fetiche. Más allá de las formas maravillosas que en el arte esto se ha podido describir, de esta especie de, así como el fetiche es un objeto inerte, o el del sádico, el látigo, es una especie de, todo él se va desvitalizando y transformando en un objeto inerte. A lo largo de la vida se va empobreciendo y desvitalizando y transformando en un objeto inerte. Cada vez más, él pasa a ser notoriamente lo que fue siempre, pero que antes no se notaba, que es esclavo, sirviente, oficiante de ese algo que él creía que era él el que manejaba, y en realidad él está a la orden de eso que maneja sus actos perversos. En ese sentido, el preguntarme,
y sufre cuando le va ocurriendo esto a lo largo del tiempo, que cada vez más es capturado por su misma estructura, por su mismo ser, en vez de ser una falta en ser, una cuestión existencial. ¿Quién soy? ¿Qué me pasa? ¿Qué me gusta? ¿Me enamoro? ¿No me enamoro? ¿Qué quiero estudiar? ¿Qué me pasa con el trabajo? Me angustio cuando salgo a la calle. En vez de, cada vez más se va estrechando su vida, su horizonte. Pero no sé si esto él lo siente como sufrimiento y si esto lo lleva a consultar. La verdad que no lo sé. En cuanto al perverso que consulta por algún otro motivo que no tiene que ver con esta forma, este posicionamiento subjetivo con su forma de goce, consulta por algún otro motivo. Ejemplo, un señor una vez que llega porque la ley le dijo que sí o sí tenía que tratarse. Bueno, yo no sé, yo no tuve mucha suerte con este señor. ¿Poco tiempo estuvo? No, no es que estuvo poco tiempo, estuvo 2, 3 años, no me acuerdo bien. Pero la verdad que yo creo que no lo ayudé, lamentablemente. O por ahí lo ayudé un poco y no me di cuenta. Y lo que sí creo que no era un análisis, porque todo el tiempo yo no estaba en el lugar para él del analista. Nunca logré ubicarme en ese lugar, que él me ubicara en ese lugar. Entonces, bueno, lo que describían, ¿no? Todo el tiempo el ataque al encuadre, todo el tiempo la cuestión de simetría. Bueno, vos contame, y entonces, ¿qué es? Y entonces, por más que vos, en esa época, yo era más del usted, no me servía de nada el usted, ¿viste? Porque no se trata de que te... Bueno, y por ahí mi ineficacia, o por ahí no fue tan pésimo el resultado y en algo le sirvió a este señor, no sé. Otro caso que recuerdo, muy cortito lo voy a hacer porque además no lo tengo preparado para presentar, entonces me resulta un poco complejo, pero hombre joven, muy atildado, muy elegante, muy educado, muy dulce, muy amable. Consultaba porque en la vida las cosas le resultaban un poco difíciles. Tenía una chica que vivía con él, que era bellísima. Cuando iban por la calle, todas las miradas iban hacia esa chica, de hombres y de mujeres, de tan hermosa que era. Pero él tenía la testosterona baja, eso era lo que decía él, ¿no? Entonces, él no podía, ¿no? Porque tenía la testosterona, él había nacido así. Bueno, arman una pequeña empresa con gente de mucho dinero, la chica se le va con otro. Él se deprime un poco. Lo que llama la atención que a partir de este golpe de la vida, cada vez más empieza y me tengo que dar el gusto. Pero ¿con qué te tenés que dar el gusto? Y no me animo a contarlo porque parece una cosa de chicos, una tontería. Era coleccionista de muñequitos y muñequitas. Yo pensaba, ¿qué tendrá de tan grave ser? Era raro, pero bueno. Coleccionista de muñequitas y muñequitas, ¿no? Hasta que un día confiesa, avergonzado, y no volvió más, que después de mirar sus muñequitas y muñequitos y acomodar, se masturbaba. Yo creo que nunca lo juzgué, ni porque tuviera la baja testosterona, ni porque la colección... Ojo, eso está, ¿eh? El tema de los coleccionistas. Es muy interesante. Bueno, es una pequeña viñeta clínica nada más, que a mí la verdad me deja muy desconcertada. Yo creo que tendría que dedicarme varios años más de mi vida a seguir pensando y por ahí sigo sin tener muchas respuestas realmente. Pequeña
porque veo que el tiempo se va. Sí. Claro, el masoquismo en las neurosis, así de chiquitito y nada más. Sí, a ver, realmente es medio tipo aforismo lacaniano, que por ahí no sirve para nada, pero ojalá que les sirva. Si vos te vas a ubicar como objeto de causa de goce del otro, esa es una posición masoquista por definición. Pero bienvenida sea si la pasás bien, si te viene bien y si la cosa más o menos funciona. ¿Mm? Bueno, en honor al horario, creo que tengo que pasar el micrófono, ¿no es verdad? Sería lo mejor. Dale, Sí, así lo sí. escuchamos a Bueno, Rodi un poquito. Gracias, gracias, Rodi. No, por favor, gracias. Bien, Rodi, te escuchamos. Sí, Dos o tres comentarios acerca de las sí, muy interesantes sí. preguntas que nos acercaron. No recuerdo los nombres de las personas. Bueno, Voy a partir de un punto que para mí es un punto de partida. Para mí, todo ser humano es, y en ese sentido soy, pese a que no pertenezco a ninguna parroquia, soy de la tradición freudiana, es un sujeto dividido, es un sujeto permanentemente en conflicto entre sus ideales y sus deseos. Algo que le pasa a un perverso es que no tiene un conflicto entre ideales y deseos. Para él esto no es distónico como lo es permanentemente como sensación que tiene todo sujeto neurótico. Cree firmemente que tiene una identidad plena, no hay ningún conflicto entre lo que él cree, cómo se deben hacer las cosas, y lo que él desea. En ese sentido, me parece que este punto de la identidad plena que siente un perverso, en donde él no tiene fisuras dentro de un conflicto entre su modo de funcionamiento y sus ideales y sus deseos, para mí es un dato importante. Esto me lleva a la otra pregunta que me decían entre lo políticamente correcto y una mirada psicoanalítica. A mí me parece un mérito notable de nuestra sociedad los avances que se han producido y en torno a la diversidad de género, y en todo caso me parece fantástica la obra de Judith Butler respecto a este tema y el enorme progreso que ha habido acerca de la posibilidad de la admisión social y jurídica de esta diversidad sexual, pero muchas veces me he encontrado con una suerte de dificultad, que es la siguiente. Me parece que muchos de los militantes de la diversidad sexual piensan, quizás me equivoco, pero no creo equivocarme en este punto, que en esta diversidad se expresa una identidad plena. Quien quiere no ser hombre tiene una identidad plena que no quiere ser hombre. Quien quiere ser un trans tiene una identidad plena que no quiere ser un trans. Y me parece que este es el punto en el cual es un lugar difícil que nos toca a los psicoanalistas, porque puede ser tomado como reaccionario el que de algún modo proponga una discusión y en donde tenga que interrogarse esa persona acerca de cómo es él. ¿Cómo yo creo poder interrogarme acerca de quién soy yo? Y cómo ayudo a mis pacientes a interrogarse cómo es él y mostrar las distintas
los distintos lugares que tiene esta, diría, este sujeto que es permanentemente un sujeto en crisis, un sujeto en donde nunca termina de saber quién es él. Me parece que una dificultad entre a veces posiciones políticamente, llamadas políticamente correctas, a las que yo adhiero, me parece un triunfo memorable, y en ese sentido la Argentina es un país de vanguardia en el mundo respecto a ese tema, respecto de la reivindicación de una identidad plena de cada una de estas diversidades. Creo que ahí, en ese punto, nos toca un lugar difícil y complejo, y es que no hay modalidad que no merezca ser interrogada. Y esto no es juzgar, no es juzgarla. Diría que en mi experiencia a veces cuando me propongo interrogarla, me colocan en el lugar de que soy Videla. La verdad que no. Siempre he sido un tipo progresista y no tiene nada que ver, pero en todo caso hay una cierta dificultad de poder, y en ese sentido felicito a la Secretaría Científica de la Escuela, de haber tomado este tema tan polémico, ¿no? Que alude a la posibilidad de seguir interrogando qué es la perversión, con todas las discusiones que ha habido, en donde no es que, a ver, muchas de las discusiones se salvan por lo políticamente correcto. Daré un pequeño tema de color. El modo en que la Sociedad Americana de Psiquiatría dejó de incluir dentro del DSM la homosexualidad, cosa que me parece correcta, no fue después de una discusión clínica, fue por votación. Se votó eso porque la opinión pública, lo cual no me parece mal desde el punto de vista político. Lo que me parece un disparate es no seguir interrogando el sistema. No sé si con esto queda claro y quisiera, bueno, ya estamos, son las 2. Estamos, sí, quiero estamos en tiempo. Sí, Rodolfo, no te escuché, ¿qué? dejarte lugar a las autoridades de la escuela. Me parece que sí, le vamos a Todavía dar hay la 5 palabra a minutos Norberto. más, tenemos 5 minutos más, son menos 10 recién, para que vayan para que- cerrando Cristina y Rodolfo. Dale. Bueno, entonces les damos un par de minutos a cada uno, como dice Norbert, ¿sí? Bueno, Para que hagan una reflexión final, ¿sí? Dale, Cris. muy cortito porque el tiempo nos apura. Ujú. Creo que realmente es para dedicarle mucho tiempo y para pensarlo mucho. Eh, Estaba con esto último que vos planteás, Rodolfo, a mí se me produjo un grave problema, pero insisto, lo planteo como pregunta y como yo para nada incluía en la mesa de hoy las perversiones, los temas de identidad de género. Para mí no tienen que ver con el tema de las perversiones. Bueno, lo podría justificar, pero ya les digo, no tenemos tiempo para todo. Ni qué decir el tema de la homosexualidad, la elección de objeto homosexual o heterosexual. Para mí esto no tiene que ver con las perversiones. El transexualismo también es un algo para estudiar, para pensar, pero tampoco tiene que ver ni con el tema de la heterosexualidad, ni de la homosexualidad, ni de las diferencias en cuanto a las elecciones de objeto, masculino, femenino, neutro. Creo que plantean otras cuestiones. Y el transexual también plantea algo totalmente diferente al transgénero. Pero todo esto que estoy diciendo, lo digo así como pregunta, como título,
pero sí realmente creo que podrá haber perversos que algo de esto les pase, qué sé yo, también habrá psicóticos y también habrá neuróticos. Me parece que no tienen que ver estas cuestiones con una estructura clínica única. Bueno, le agradezco mucho a todos ustedes, un gusto, un placer, y me van a hacer estudiar como varios siglos seguidos con todo lo que me queda por preguntarme. Muchas gracias, muchas gracias. Rodolfo, ¿querés comentar algo? Sí, quizás tomando algo del comentario de Cristina. No, para mí, para nada. El tema de las cuestiones de género tiene que ver con las perversiones. Lo que digo es que la reivindicación de la identidad plena, a veces de la identidad de género, plantea un problema importante. Me parece que ahí tenemos que poder interrogarlo, eso. Sin que haya una similitud entre la diversidad de elección sexual y perversión. Pero me parece que tenemos que interrogar, como tenemos que interrogar cada cosa que se define como una identidad plena. Y en ese sentido quiero felicitar a la gente de la Secretaría Científica, porque precisamente el tema de la perversión es lo que pone en cuestión las identidades plenas. Bien, hasta ahí. Gracias. Bueno, sí, si podemos permitir que los participantes reactiven su micrófono para saludar esta mesa. Han quedado muchas preguntas sin responder. Ahora les mandamos el chat para que lo puedan contar con esas preguntas. Y muchísimas gracias por la mesa. Ya pueden activar sus propios micrófonos. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, buenísimo. Gracias. Gracias. Cristina, Rodolfo, muy interesante. Un placer. Gracias. Y muchas gracias por todo, muy, muy claro. Muchas gracias. Para Para seguir pensando. Gracias, gracias. Muchas gracias. Mientras Muchas tanto, gracias. los vamos Muy claros, invitando, muy claros. mientras muy tanto, didácticos. vamos invitando mientras vamos despidiendo a Rodolfo y a Cristina, los invitamos para la segunda mesa pre-congreso del miércoles próximo, herramientas clínicas revisitadas en la urgencia, recorridos turbulentos, que va a estar la magíster Sandra Borovechik y el licenciado Jorge Pose. Así que bueno, gracias a Cristina y a Rodolfo. Sara González, ¿cómo estás? Hola. ¿Cuánto tiempo? Muy bueno. Muy buena. Un gusto total. Felicitaciones. Felicitaciones, gracias por... Sí, gracias. Sí, sí. Sí, Muy por lo pertinente jugado, esta mesa, muy pertinente esta mesa, muy pertinente. muy importante esta mesa. Muy pertinente, sí, sí. Muy importante la forma también en transmitirlo. Gracias, Rodolfo y Sí, Cristina. muy didácticos, Muy importante la forma de transmisión. Sí, lindo, muy, ¿no? Muy Y claro. hablaron despacio, hablaron despacio. Sí.